así nos la vende, Perfecto. nos la vende la ley. No, y como bien decías, es un momento que es importante, ¿no? Porque al final de cuentas nos damos cuenta de que en la sociedad actual hay una serie de problemas y bueno, pues que se repercuten en el trabajo, repercuten en las convivencias normales y bueno, pues creo que un factor importante que está viendo esta norma es cómo se puede hacer algo en los centros de trabajo. Ok, bueno, ¿cuál es el objetivo de la norma? Pues es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La mayoría de la gente cuando escucha esto me dice, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Si dentro de la vida real y la vida cotidiana organizacional hay una serie de problemas por la misma dinámica de la operación que nos obstaculiza realmente el poder promover entornos favorables. Pero sí, bueno, aquí tendremos que hablar de las cuestiones que pueden ser triviales, ¿no? Es decir, que no tienen una afectación importante, que son parte de la operación, y las cuestiones que ya se volverían graves o que ya se vuelven conductas sistemáticas que van dañando poco a poco a la persona, ¿no? Es correcto. Bueno, en el diario oficial de la Federación sí está establecido desde el 23 de octubre del año en curso, por eso ahorita se genera mucho caos, mucha candela en función de este tema. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de una primera etapa, ¿no? Donde ya debemos establecer unas políticas de prevención, de identificación, aquí sí, de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Es decir, tu patrón, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? De todos tus colaboradores, lo primero que tendrías que determinar es quién de los que están operando actualmente tiene situaciones o acontecimientos traumáticos severos. Sí, claro. Aquí, ¿no? por lo que alcanzo, perdón que te interrumpa, es que en esta primera etapa es básicamente el proceso de implementación y dentro de la implementación pues tendrías que ser como consenso de los trabajadores, porque creo que va también en niveles, ¿no? De un Sí, trabajador. ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí. Pero sobre todo es como que la primera etapa, como bien lo mencionas, es definir qué problemáticas yo observo y también qué problemáticas quizás el tipo de trabajo yo tenga, ¿no? Porque sería quizás diferente a un restaurante, a una oficina de servicios. Sí, por supuesto, la dinámica de la operación debe de ser diferente. Sin embargo, cuando me está hablando de acontecimiento traumático severo, me está hablando de un elemento que está impactando al trabajador de tal forma, que está repercutiendo de dos formas. ¿Cómo me doy cuenta? Por aspectos físicos o por aspectos emocionales, sociales, que al final se van a reflejar en una interacción complicada. Creo que eso ya, bueno, o sea, como lo que tú planteas es, ubicamos a nuestros trabajadores, aplicamos algún instrumento y ubicamos ya previamente qué acontecimientos tenemos aparte de nuestro entorno laboral, ¿no? Sí, eso sería, digamos, como la que primera arranque, etapa. ¿no? El arranque, ¿no? El arranque. Pero ahorita vamos a hablar más detallado. Okay. Y bueno, en el siguiente año, ¿no? En octubre del 2020, entonces aquí sí ya hablamos de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno, aquí ya es donde debemos meter los instrumentos, sí, tal y como la Secretaría los establece. A partir de la información que nos arrojan los instrumentos, elaborar las medidas y acciones de control. Sí. Y aquí sí, los que salgan, digamos, pues bajo un riesgo latente importante, entonces ya tendríamos que darles un seguimiento o canalización, una canalización para exámenes médicos o algún otro tipo de asesoría, claro, y dependiendo que, la situación traumática que esté presentando. Es como que ya tomar acción de lo que ya, de todo el trabajo realizado, ¿no? Sí, entonces ahorita en la primera etapa, todavía que no se genere caos, que no se genere candela, sí, en la primera etapa vamos a identificar a los trabajadores que se han expuesto a eventos traumáticos, vamos a conocerlos, vamos a ver cómo están las cargas de trabajo, ¿no? Porque también por ahí viene la autoridad, cómo está esa distribución, dónde están esos perfiles de puestos, esas descripciones de actividades, ¿no? Para que no haya saturación. Sí, las jornadas de trabajo tienen que ver, o sea, que es importante todo esto, porque todo tiene que ver con la ley federal del trabajo y el adecuado cumplimiento. Entonces, si no hay un adecuado cumplimiento de la ley, por ejemplo, en las jornadas, pues ya sería un factor de riesgo, ¿no? Si el trabajador dice, no, pues yo
entro a las 7 de la mañana y salgo a las 9 de la noche, pues ya entonces Sí. ya es algo que el patrón está ahí, se ve en riesgo, ¿no? Claro, o pueden analizar, ¿no? Bueno, cuántas horas extras está ese trabajador doblando turno, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro. y cuántas veces al mes lo hace, cuántas veces Así dobla, es. entonces ahí ya le van dando señales a la autoridad para que revise, bueno, a ver cuál es el esquema, la radiografía de cómo está operando. Si bien es cierto, a la mayoría de los empresarios lo que más nos interesa o les interesa tiene que ver pues con las utilidades. Aquí es importante ubicarnos en la parte del control de las operaciones y del control de los procedimientos, porque muchos de los riesgos psicosociales se da precisamente porque no hay procedimientos o no hay control. Por lo tanto, consecuencia es saturación, estrés y otro tipo Exacto. de Fíjate que normalmente cuando damos estas pláticas de sueldos y salarios, siempre menciono la importancia que tiene un reglamento interno de trabajo. Entonces esto como que sí vendría a apoyar, ¿no crees también? Sí, claro. Ok, Sí, perfecto. claro. Bueno, entonces esta primera etapa consiste en esos elementos. Ahora, si yo ya tengo dentro de mi staff que ahorita está trabajando personas que yo sé que tuvieron un acontecimiento traumático, que a lo mejor no depende de mí, de mi empresa, pero que sé que lo tiene, ¿cuál sería mi función ahí? Bueno, mi función, si bien es cierto, no lo puedo parar, no lo puedo detener, a lo mejor yo tendría que hacer una especie de vinculación con quien sí pueda generar o con quien sí pueda darle la atención que corresponde, ¿no? Te voy a platicar un caso bien, bien sencillo. En un hotel, no voy a decir cuál, había un comensal que empezó a atragantarse, empezó a ahogarse, ¿no? Y uno de los meseros lo ve, pero pues intenta llamar a los primeros auxilios, se llaman, le dan la atención, le dan el servicio al cliente, pero después de que ya pasa el caos, la persona está bien, etcétera, este trabajador, este mesero se quiere ir a su casa, ¿no? Y entonces el jefe inmediato le dice, no, ¿por qué te vas a ir? Y le dice, es que yo no puedo, después de haber visto que una persona se está ahogando, yo no puedo seguir trabajando. Y el jefe no lo deja, y no lo deja, y no lo deja, y no lo deja ir. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Ya cuando llega al área de recursos humanos a quejarse del jefe inmediato, pues muy simple, su hijo había muerto de un tratamiento hace un año. Entonces, obviamente, si tú como jefe no sabes algunos elementos que son de trascendencia para tu trabajador, pues lo vas a reventar. Lo que va a pasar es que lo vas a reventar. Entonces, ese ejemplo es tan simple, no necesito ninguna medición, es una simple lógica que ya hay un evento traumático que entonces, bueno, la persona tendrá que atender, ¿no? Tendrá que atenderse de manera personal, pero yo sí como patrón o como jefe debo de estar consciente de que existe esa problemática. ¿Por qué? Porque evidentemente su nivel de productividad no va a ser el mismo después de una acontecimiento. Y bueno, la segunda etapa, pues ya decíamos, aquí sí ya viene la aplicación de los instrumentos, que son literalmente los que la autoridad, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te va a pedir: las mediciones, el análisis de estas mediciones, la identificación de estos riesgos que ya te los da el instrumento como tal ya aplicado, y lo más importante, qué medidas de control o de acción vas a tomar para contrarrestar lo que se haya identificado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pretende la norma 35? Primero, identificar, analizar y prevenir. Identificar cómo, a través de los instrumentos. Nosotros vamos a diagnosticar a través de ellos. ¿Para qué? Para que me arroje datos reales, ¿no? Datos duros, datos que me puedan servir para elaborar un análisis. Y dentro del análisis, entonces yo ya tendría que contemplar un enfoque de prevención. ¿No? Un enfoque de prevención. Análisis y prevención tendrían que ir en una etapa que se llama planeación. ¿No? Entonces, identificar iría en la parte del diagnóstico, analizar y prevenir irían en la etapa de planeación y posterior tendríamos que tener una ejecución. Ahora sí, ¿qué estoy haciendo ya con medidas concretas? Claro que esto es un trabajo que se va a ir dando de manera paulatina, pero que sí bien es cierto, desde el 2019 ya la autoridad va a empezar a ubicar cómo andas en este tema,
y qué elementos tienes en este tema. Claro, y que está muy interesante. Y fíjate que así como lo planteas aquí de identificar, analizar y prevenir, bueno, tú lo planteas efectivamente para esta norma y viendo los objetivos que está persiguiendo. Pero al final de cuentas, en todos los planteamientos, yo creo, de problemáticas que tenemos en diferentes aspectos, en obligaciones laborales, de seguridad social o fiscales, pues es importante el diagnóstico, o sea, identificar dónde está la problemática, la analizas, realmente qué estás viviendo, por qué lo estás viviendo, por qué llegaste a ese momento y qué puedes hacer ahora para prevenir. Creo que es importante la manera en la que se está manejando. Uh-huh. Y estos elementos no los invento yo, estos elementos los plantea como tal la norma. Sí. Y son pues parte de una metodología que sí viene del área de la psicología y de la sociología, sí viene de ahí, nada más ahí nos estaría faltando un elemento que sería ejecutar, sí. Y la parte de la evaluación, pero bueno, sí son unos esquemas que están fundamentados no solamente en la ley, están fundamentados en los expertos en el área de la salud mental, ¿no? O sea, no nada más es porque el Estado quiso o el Estado se imaginó, ¿no? Y sí tiene una relación en función de los indicadores que el Seguro Social está marcando referente a la salud pública, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuáles son estos principales riesgos psicosociales? Ya les decía, bueno, psico tiene que ver con el análisis de la psico, con los procesos mentales, y social con las relaciones o la interacción social. Sí. ¿Cuáles son los principales? Pues el estrés laboral. Todos tenemos un grado de estrés por diferentes causales. Todos tenemos un grado de estrés. Sin embargo, no todos tenemos la misma tolerancia o la misma resistencia al estrés. Entonces, hay espacios laborales donde ya lo vuelven una política cotidiana trabajar bajo estrés. Incluso cuando lo ponen ahí en sus reclutamientos, te dicen que sepa trabajar bajo presión. Es correcto. Ese indicador, para empezar, si tú lo estás poniendo en tus vacantes, ya estás mal. Ya estás mal, porque ya estás condicionando a la otra persona a que va a estar en una dinámica de acción no productiva, sí de saturación. Okay. Entonces, ahí ya vamos empezando mal, hay que corregir esos elementos. Entonces, quitar esa parte de trabajar bajo estrés, ¿no? Uh-huh. O trabajar bajo presión. Bajo extrema presión. O sea, ahí ya estamos ubicados mal. Sí, así Entonces, bueno, sí todos tenemos una parte de estrés que podemos controlar, pero aquí el problema se suscita en esa parte de estrés que ya nos está rebasando y que está impactando en la parte emocional, en la parte mental, en la parte cognitiva y en la parte evidentemente física. ¿Cómo sé que está repercutiendo en la parte física? Bueno, pues a través de una sintomatología muy variada, que va desde el dolor de cabeza, el no poder dormir o trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, problemas en las relaciones sociales, ¿no? Ya soy menos tolerante, soy más irritable y muchos otros elementos, ¿no? Dolor de cabeza, muchas otras cosas que van con el estrés. La violencia en el trabajo, ¿qué es la violencia en el trabajo? Bueno, no solamente tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Con golpes, sino también tiene que ver con esta parte de mostrar la incompetencia de otra persona. El acoso laboral, bueno, pues ahí el término lo está diciendo, ¿no? Claro. El acoso sexual, ¿no? Aquí sobre todo vamos a identificar algunos elementos de género que no van exclusivos a las mujeres, ¿no? Sino también a los hombres, y que algunos, bueno, se toman de estos elementos como para vulnerar a la otra persona, ¿no? La inseguridad contractual, cómo estamos en nuestros esquemas de contratación, ¿no? Cómo tenemos a ese trabajador y qué tanta estabilidad le estamos dando. La mayoría de los patrones en este aspecto están manejando unos esquemas muy volátiles que al final de cuentas al trabajador le están generando pues eso, una inestabilidad, claro, una inseguridad, que si te contrato por unos días, que si te contrato por un mes, que si por 2 meses, que si por 3 meses, y a veces hay una falta de claridad en función de ese contrato, ¿no? Pues el burnout, que es el síndrome del quemado,
bueno, ese es un término que viene propiamente del ámbito americano y que hace alusión a la saturación de actividades. Ok. Quiere decir que no están bien distribuidas. ¿Cuándo no están bien distribuidas? Usualmente cuando no hay una descripción de puestos, de donde diga qué le corresponde a cada persona. Entonces, a veces saturas a una y dejas a otro sin actividades. Ok. La justificación de la mayoría de los trabajadores, de los patrones, tiene que ver con es que él es mejor que este o él es más competente que este. Bueno, tenemos que diseñar entonces una estrategia para que el que no es tan competente logre alcanzar el nivel de competencia que tiene el otro y podamos repartir el trabajo. Okay. Si no, vamos a seguir cayendo bajo esa dinámica. Gritos. La mayoría de las personas con las que yo he llegado a trabajar en las empresas me dicen, es que a mí me molesta que me griten. Y sí, si tú ya lo analizas en la vida social colectiva, bueno, ¿a quién le gusta que le griten? Claro. ¿No? Entonces, bueno, una dinámica de comunicación que se base en esto, bueno, ya me está dando un indicador de eso. No significa que con esto quiere decir que no puedes llamar la atención a una persona. Sí, sí puedes llamarle la atención a alguien, pero bueno, siempre sí, en privado, midiendo, ¿no? siempre midiendo sí, como el que impacto. creo que la idea es no afectar a la persona, o sea, también creo que todo esto al final de cuentas pues como que nos da un crecimiento porque vas empezando a hacer las cosas con una mayor calidad y no nada más, o sea, porque yo voy analizando de todo lo que vas diciendo y yo creo que muchas de estas situaciones, por ejemplo, que hablas del contrato, que hablas de las cargas excesivas de trabajo, que hablas de la violencia y todo ese estrés, entonces se da por una falta de organización. Por lo tanto, pues creo que es una parte donde nos tendríamos que aplicar y es para pues, aparte de cumplir con la norma, tener unos mejores resultados de calidad. Sí, claro. Recordemos que la norma busca que nosotros podamos llevar a esos trabajadores también a un equilibrio. Es decir, vivimos en una sociedad donde el caos es todos los días, todos los días, Sí. todos los días. La dinámica de vida es muy pobre actualmente, precisamente porque estamos divididos en varias actividades. Sí. Y bueno, pues la única forma de mejorar esa calidad de vida pues es atendiéndola desde sus diferentes trincheras, ¿no? Desde la familia, desde el trabajo, el sector salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es la educación. Entonces, bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, ubicar cuáles son los riesgos psicosociales y analizar cómo puedo prevenir que estos se frenen, se detengan y no se detonen en una cuestión ya de salud, claro, en ese trabajador, ¿no? Bueno, el conflicto trabajo-familia, ¿no? ¿Qué tanto tiempo pasa en el trabajo y cuánto tiempo pasa en la familia? Eso también es importante. Recordemos que, pues como socióloga lo sé, cuáles son los indicadores de divorcio, ¿no? Altísimos, de desintegración familiar, altísimos. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos convivencia y la poca convivencia que tenemos, pues la estamos trabajando de una manera muy pobre. Sí, sí. Entonces, bueno, pues por ahí va. Trabajo emocional pobre. Recordemos que la inteligencia emocional no solamente viene a popularizarse a partir de los años 80, sino viene a ser popular porque es una necesidad social actualmente. ¿Cómo manejamos la parte emocional? No puede ser que una persona se enoje a las 10 de la mañana por que el informe no estuvo a tiempo y son las 6 de la tarde y la persona sigue enojada y aparte el informe no está completo. Sí. O sea, no se logró la productividad y la persona la estamos sometiendo a un estado emocional fuerte, de energía fuerte, porque el enojo, la ira, es una de las energías mucho más volátiles que nos cuesta mucho trabajo disipar. Así es. Y entonces, ¿cuánto tiempo tú ya sometiste tu cuerpo, ¿no? A esa dinámica de enojo, de ira? Entonces, bueno, el trabajo emocional no tiene que ver con anular la emoción, tiene que ver con manejarla de una manera adecuada, de tal forma que podamos disiparla. Se presenta, nosotros la trabajamos y disipamos esa emoción que no nos es de utilidad. De nada nos sirve quedarnos con ella. La exhibición de las carencias, este es muy común en el trabajo, ¿no? Tiene que ver cuando el jefe exhibe lo que hiciste mal. Y ahora no solamente lo hace de manera verbal, de manera pública, ahora lo hace a través de los chats, a través de el WhatsApp. Sí, claro, un mal uso ¿no? de las redes, ¿no? De los mismos instrumentos que tenemos que nos pueden ayudar, también pueden ser contraproducentes. Contraproducente, ¿no? Exhibir las carencias de la otra persona.
tanto físicas como emocionales, intelectuales, de habilidad, de destreza, etc. Liderazgo desmotivacional, contradicción en órdenes, bueno, esto tiene que ver mucho con la jerarquía y con quién está a cargo de quién. Sí, que lo que mencionamos hace un momento, habla otra vez de la organización, del orden. Si no tenemos orden y organización y jerarquías, bueno, pues nos lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya no sabe, genera confusión, ya no sabemos a quién hacerle caso, o claro. quién sí o quién no. O bueno, pues genera confusión que al final repercute en la productividad de los trabajadores, ¿no? Comunicación informal, ¿no? Que todo se maneja a través de esta parte informal y entonces no queda evidencia de lo que realmente se está manejando como verídico. La misoginia, que bueno, aquí tiene que ver con esta parte despectiva hacia las mujeres, porque bueno, no voy a mentir que es una realidad a lo largo de muchos años. Las mujeres han buscado espacios profesionales y la verdad es que se han desempeñado muy bien en varios círculos profesionales. Claro. Sin embargo, pues sigue existiendo por ahí un término que es techos de cristal, que es un término que habla de porque hay mujeres que no pueden ascender a ciertos puestos, ¿no? Que es bueno, viene de los años 20, imagínense. Y ahorita ya, ¿en qué año estamos? Y todavía sigue existiendo esa falta de oportunidad para que las mujeres puedan subir algunos puestos, ¿no? Pero bueno, la misoginia tiene que ver con esa forma despectiva a la que tú te diriges a una mujer. Sí, claro. Contextos desafiantes y limitantes. Aquí es cuando los pones a prueba, pero no a prueba en el sentido de incrementar su nivel de competencia, sino a prueba en el sentido de, a ver, toma esto y resuélvelo como puedas. ¿Qué significa que tú hagas eso? Que bueno, que el margen de error puede dispararse. Y la segregación, ¿no? Entonces, cuando hacemos segregación, esta persona no me sirve, voy la reencono y la utilizo solamente para ciertas actividades porque no me interesa tenerla integrada en el equipo de trabajo. Entonces, lejos de promover la integración, estamos promoviendo la división. Okay. Entonces, todos estos son los riesgos psicosociales que se detectan a partir de los instrumentos que marca la... Pues bien interesante, ¿no? Porque en realidad lo que estaba buscando es resolver un problema social a través de tener un resultado y también tener un resultado adecuado en